Hermanos, les he dicho que la vida de oración, la vida de santidad, la vida llena del Espíritu Santo y la vida de evangelización en la cual nosotros nos hemos enrumbado de forma decisiva, y tenemos que seguir enfatizándolo no solo en las predicaciones, en la enseñanza, sino con una vida volcada a esa vida, una vida de oración, una vida de santidad, una vida llena del Espíritu Santo y una vida que siempre está compartiendo el mensaje de Cristo donde quiera que estemos y nos hallemos, en cualquier lugar y momento. ¿Ve? Y yo se los he dicho por qué esto es necesario, porque la iglesia de estos últimos tiempos no puede ser una iglesia light, no puede ser una iglesia, perdónenme el lenguaje coloquial, simplista, o como decimos en zuliano, frijolilla. No, tiene que ser una iglesia, hermanos, con todos los hierros, de acuerdo a lo que la determina, de acuerdo a lo que la identifica como la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no, hermanos, se la va a llevar la corriente, y se la está llevando la corriente, y se está hundiendo en las aguas por tratar de caminar fuera de la palabra de Jesús. Por eso yo les he dicho estas cosas, y estamos enfatizando estas realidades que pertenecen a la iglesia. Y déjenme introducir la enseñanza de hoy. En la historia de la humanidad, y usted me lo puede corroborar, se han visto muchas rebeliones en la historia, en tiempos pasados y en tiempos presentes. Si usted enciende hoy la televisión, lo que se va a encontrar en las noticias es rebelión aquí, rebelión allá, y la gente en las calles allá, y incendiando por aquí, y saqueando por allá, y todo hay una rebelión de carácter social, política, económica, como sea. Muchas rebeliones. ¿Lo han notado ustedes? Sí, ¿verdad? Claro. Si vemos las noticias, yo acostumbro a ver las noticias todos los días. Ahora, el primer acto de rebelión del ser humano contra Dios lo hallamos en el libro de Génesis. Es más, encontramos varias rebeliones. El primero fue cuando Adán y Eva pues se rebelan en contra de Dios y hacen todo lo contrario de lo que Dios les había dicho en su palabra, y desde luego atrás de eso vienen las consecuencias, y el hombre experimentó la muerte tanto espiritual como la posterior muerte física como consecuencia de esta rebelión. Luego vemos, por ejemplo, también en el libro de Génesis la generación o el tiempo de Noé, cuando ocurren muchas cosas que van en aumento hasta llegar a Noé, donde Dios dice: Noé, hazte un arca, porque todo lo que yo voy a destruir, voy a arrasar esta generación, porque de continuo el pensamiento de ellos es el mal. Ya no me tienen en cuenta para nada. Vino el diluvio, consecuencia. Luego está la Torre de Babel, donde el hombre se opone a Dios y pretenden llegar al cielo por propia iniciativa, por propio esfuerzo. Y Dios dice: nada los va a detener. Ya han empezado y nadie los va a detener. Así que tengo que descender a hacerlo yo. Confundió el lenguaje y los dispersó por toda la tierra, y dejaron de hacer su obra. Otro juicio de Dios debido a la rebelión. Pero ¿cuál fue la rebelión al hacer una torre? Pues Dios le había dicho a Caín, al ponerlo fuera del huerto, lo puso en la tierra de Nod y le dijo: ahora serás errante en la tierra del errante. Y los de Babel dijeron: no vamos a ser más errantes,
Así que nuestro padre Caín, que fue errante, y nosotros como descendientes de él somos errantes, no vamos a aceptar más esa maldición sobre nuestras vidas. Que se vaya Dios y su palabra para el cipote. Nosotros vamos a hacer una torre, nos vamos a sedentarizar y jamás seremos esparcidos. Y Dios los esparció para que no sean rebeldes. Rebelión. Bueno, luego está Sodoma y Gomorra, que lo estudiamos hace varios domingos. Estas ciudades colmaron la paciencia de Dios porque se arrojaron a un desenfreno contranatural y ya no pudo Dios permitir que el resto del mundo se contaminara con lo que en estas ciudades estaba aconteciendo, y tuvo que arrasar las ciudades con sus habitantes. Rebelión, juicio. Pero hermano, al final de los tiempos se presentará la más grande rebelión de la historia humana contra Dios. La más grande rebelión humana contra Dios está llegando. No quiero decir va a llegar, porque está llegando. Ya esa rebelión está dando sus claras evidencias. Y es lo que la Biblia denomina la apostasía. La apostasía. Vamos un instante a leer un texto en Segunda de Tesalonicenses. Ya yo lo he leído antes. Segunda de Tesalonicenses. Vamos al capítulo 2 y vamos a leerlo desde el 1. Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica diciendo: os rogamos, hermanos, os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra. Estoy leyendo una versión un poco diferente. Que no seáis prestamente movidos de vuestro modo, de vuestro pensar, dice allí. Ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. Diga conmigo: engaño. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor, pues, sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado. Tanto que como Dios se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios. Voy a dejarlo hasta ahí. Entonces va a aparecer el anticristo, que se va a oponer a todo lo que es Dios, y se va a hacer él mismo Dios, o se va a hacer pasar
por Dios. ¿No es? Entonces, hermanos, antes de que Él aparezca, el anticristo, se debe dar un fenómeno global, porque el anticristo va a ser el hombre de la gobernanza global. Ahorita la globalización es un término manejado por todos, ¿verdad? Y el hombre va a ser el hombre de la gobernanza única global. Ahora, no crean que él va a aparecer fortuitamente. Oye, nació el anticristo y se montó a reinar. No. Yo no me puedo detener en esto, pero yo les hablé de la generación cainita y he estado por ofrecerles un estudio sobre la generación cainita. Y es que la generación cainita, de la que hablé en todos, la que mencioné ahorita en parte ahí al hablar de las rebeliones humanas, la generación cainita, la estirpe cainita, porque Caín es del diablo, ¿sabe? Lo dice muy claramente la Escritura. Y los hijos del diablo son los hijos de Caín. Su estirpe, hermano, sus descendientes genéticos. Pues esta estirpe cainita nunca ha dejado de existir y ha existido y se ha organizado muy bien desde los siglos. Desde que la historia humana tiene conciencia, pues, desde que el ser humano tiene conciencia. Y están aquí en nuestros días. Y desde allá hasta aquí, el empeño ha sido el mismo: adueñarse del mundo civilizado, tal y cual como se conoce. De modo que es una agenda muy antigua. Y son gente muy inteligente. Es más, los descendientes de Caín fueron los que desarrollaron las primeras tecnologías humanas. La metalurgia, para la guerra, más que para otra cosa. La ganadería y también la parte cultural de la música. Estos fueron los descendientes de los hijos de las dos mujeres ¿de quién? De Lamec, el primer bígamo. O sea, el primero que se rebeló contra la monogamia en la tierra. Un hijo de Caín rebelado hacia lo que es la monogamia y el elemento familiar de núcleo único. ¿Lo ves? Los descendientes de esas dos mujeres fueron los que desarrollaron estas tecnologías. Y empieza el desarrollo de la civilización humana y la descendencia de Set, que fue el que sustituyó a Caín, homicida de Abel, desaparece en la historia. Y por eso Jesús dice que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Ojo, porque la cosa no es nueva. Ahora la historia de la humanidad está llegando a su momento crítico final, donde va a aparecer el anticristo, que dice Pablo allí en el texto que leímos, al cual el Señor
en su segunda venida en gloria, destruirá con el resplandor de su venida. O sea, la epifanía de su venida va a ser tan fuerte, la manifestación en su venida va a ser tan fuerte, sobre todo contra este anticristo, que va a quedar fulminado. Por eso es que yo deseo tanto que el anticristo aparezca, porque yo estoy seguro que todo esto va a ser televisado en vivo, hermano. Las cámaras van a estar mirando hacia arriba y van a decir: nos están invadiendo los extraterrestres, porque viene Jesús con sus ángeles y con los que han muerto y han resucitado, y con todos los que hemos sido transformados para recibir al Señor en los aires y descender con Él hacia la tierra. Y entonces los extraterrestres, y todo el mundo alterado y la cosa, y entonces va a ocurrir el arrebatamiento, y la gente va a desaparecer, y de abducciones, los extraterrestres están raptando a la gente, y miren, ahí vienen, nos van a matar, plomo. Y el anticristo ¡fum!, se va con toda esa estupidez que él ha tratado de armar desde el origen de la historia. Dele un aplauso a Cristo. Por eso es que usted va a escuchar hablar de extraterrestres como arroz hoy día, hermano, porque es el engaño, y tratan de arrebatar la verdad bíblica con engaño, y extraterrestre para acá, y extraterrestre para allá, y extraterrestre, y alienígenas ancestrales, y astronautas. ¿Cómo es que le dicen astronauta? Antiguo astronauta. Bien, voy a entrar en materia porque si no, yo hablo demasiado. Definición de apostasía. Rápidamente quiero decir lo que es apostasía. Apostasía es un término transliterado del griego, como usted lo oye mencionado, como aparece en la Biblia en español y como se usa en español, es la misma palabra en griego, está transliterado, pues no se modificó de un idioma a otro, sino que quedó igualita. Esta palabra está compuesta por la preposición apostasía, que significa desde, o separación, indica separación, ¿no? Yo salgo de mi casa y me voy para la iglesia. En otras palabras, vengo de mi casa, desde mi casa para acá, me separo de allá y me vengo para acá. Y la palabra istemi, que significa estar de pie, o sea, yo estoy de pie en un lugar, pero emigro de ese lugar de donde estoy hacia otro. Entonces significa literalmente apartarse de, remover o instigar una revuelta. Antes estábamos aquí, pero ya no queremos aquí. Nos separamos del grupo donde estábamos y empezamos a ir contra ellos. ¿Me entiende? Así de sencillo, ¿ves? ¿Qué sé yo? Soy portugués, ya no me considero portugués, voy contra Portugal. Y hasta que no vea destruida a Portugal, no me quedo tranquilo, aunque soy portugués. ¿No ven? Entonces eso es lo que es una apostasía, eso es lo que es una rebelión. La palabra apostasía significa rebelión, rechazo. Y en este sentido pues se aplica como a rebelarse contra Dios. Rebelarse contra Dios. No había muchas rebeliones, como ya le dije al iniciar, ¿verdad? Pero la rebelión contra Dios, hermanos, está muy claramente descrita en la palabra. En primera de Timoteo 4:1 dice claramente: en los postreros días algunos apostatarán de la fe, se rebelarán contra Dios en los postreros días, en los días finales. En Hebreos 3:12 dice: miren que no tengan, no bajen la guardia en la fe, ¿ve? A tal punto que
se aparten de la fe. Y ahí habla de una apostasía, es una pérdida de fe que nos lleva entonces luego a estar apartados de la fe y en última instancia ir en contra de la fe que tuvimos en un principio. Eso es apostasía en su significado más esencial. ¿Ok? Mateo 24 se llama el Apocalipsis de Mateo, porque ahí las palabras del Señor Jesús se llama, es un discurso apocalíptico, es un discurso donde el Señor Jesucristo habla del fin de los tiempos, de los últimos tiempos, ¿verdad? Jesús profetizó acerca de una futura, hermanos, gran rebelión en la cual se manifestará la apostasía. Muchos tropezarán. La palabra ahí es literalmente, la palabra en griego para tropezar es escándalon. 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 ¿Conoce usted una palabra en español que se parezca a escándalo? Sí, el diablo no. Escándalo, escándalo. Escándalo es tropiezo, hermano, ¿no? Es cuando de ahí salió nuestra palabra escándalo, pues. Un tropiezo, pero un tropiezo público, un tropiezo notorio, un tropiezo evidente, pues. Y entonces cuando hay un tropiezo evidente sobre todo de algún personaje conocido y el hombre cae en un acto de corrupción o lo que sea, se arma un escándalo. ¿Ves? Entonces están asociados. Entonces muchos tropezarán, se escandalizarán y se entregarán unos a otros y unos a otros. Y se engañarán unos a otros y tropezarán y se entregarán unos a otros. Y se armará tamaño escándalo, hermanos, ¿ve? Y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Diga conmigo, engaño. ¿Ve? Y esto va a ser algo que va a ser notorio y va a ser, hermanos, van a surgir cosas supremamente escandalosas, supremamente tropezaderos. Le estoy hablando de la apostasía, esta gran rebelión, ¿no? El Señor Jesús, el Señor Jesús nombró el engaño como una de las señales más fuertes al final de los tiempos antes de su venida en gloria. Es la única señal que se repite 3 veces. Aparece en Mateo 24, 4, 5, 11 y en Mateo 23 al 26. Engaño, engaño, nadie os engañe porque vendrán engañadores, porque engaño, 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 engaño. Repita conmigo, engaño, engaño. Ok. En 1 Timoteo 4:1, Pablo indica: pues el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En 2 de Timoteo 4:4, en el contexto de advertencias
en cuanto al tiempo final, Pablo dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Las fábulas son ciertas o falsas. Falsas, hermano, pero se las da por verdaderas. Y cuando una fábula se da por verdadera, entonces yo me aparto de la verdad y me voy detrás de la fábula. Ajá. Hermano, cuantos más nos acercamos al tiempo final y a la manifestación del anticristo, aumentará vertiginosamente la apostasía, la rebelión contra Dios, que se va a caracterizar por una sociedad tan mentirosa, engañadora, que la iglesia se va a ir detrás de muchas de sus propuestas. Ahora, hermano, yo quiero, por favor, que entendamos lo siguiente, para poder entender lo que es la gran rebelión contra Dios de los últimos tiempos. Ok, pero lo que quiero resaltar es lo siguiente, que para que pueda haber una apostasía, antes tiene que haber existido algo que haya tenido tanta influencia en una sociedad, en un grupo humano, de lo cual los hombres puedan apartarse o apostatar o rebelarse. Y si buscamos en el mundo occidental, diga conmigo mundo occidental, algo que haya influido a nuestra sociedad durante mucho tiempo, tenemos que hablar del cristianismo, hermano. La sociedad occidental es una sociedad cristiana. No es una sociedad musulmana, no es una sociedad budista, no es una sociedad hinduista, como podemos hablar de otros países orientales. Nosotros somos la sociedad occidental. Hermanos, la predicación apostólica agarró Asia Menor y se desplazó paulatinamente hacia Europa. Posterior a Constantino, la Iglesia Católica inunda toda Europa. Prácticamente la totalidad de Europa era católica en nuestro mundo occidental. Luego surge la Reforma Protestante y entonces hay un cambio en Europa del catolicismo al protestantismo, pero siguen siendo cristianos. A América Latina y Centroamérica y también, sí, toda América Latina, América del Sur y Centroamérica llegan los españoles con la espada en una mano, pero con la cruz en otra. Y nos colonizan, ¿verdad? O nos conquistan. Y la conquista junto con la colonia, pues fue una colonización cristiana. Luego
del protestantismo en Alemania con Lutero, que se desplaza a los Países Bajos, a Inglaterra y a otras partes. De allá vienen los colonos a Norteamérica. Y Norteamérica es colonizada básicamente por protestantes de los Países Bajos, de parte de Europa y también de Inglaterra. De modo que Occidente, hermanos, escúcheme bien, en líneas generales, Occidente, o sea, Europa, el continente americano, Australia y parte de Asia y de África, estuvo marcado por cierto temor de Dios desde su cristianización hasta la mitad del siglo XX, cuando comienzan los vestigios de cambio. Les explico en breve. Hermano, mire, esa influencia sobre la cultura occidental la podemos ver en la historia, como se las acabo de relatar ahorita, hacia grandes rasgos. La literatura, las leyes, las costumbres, la educación, los valores, las tradiciones, el arte. Todo Occidente está marcado en todos estos elementos que acabo de mencionar por el cristianismo. Hasta dividimos el calendario en antes y después de Mahoma. No. Antes y después de Cristo, hermano. Y cuando vamos a hacer cualquier tipo de análisis en la historia, decimos esto es antes de Cristo y esto es después de Cristo, porque Cristo marcó la historia para siempre. Y Occidente lo sabe y lo supo muy bien. Estoy hablando, hermanos, ya les dije lo que era la apostasía como rebelión. Y ahora estoy hablando del occidente apóstata. Las leyes, los valores morales, la manera en que la gente se imaginaba una vida buena, estaba influenciada por la palabra de Dios. No quiere decir que todas las personas fueran creyentes, pero en términos generales la pecaminosidad no era considerada como algo bueno, hermano. ¿O sí? Yo me acuerdo de mi abuelita y yo me imagino que la abuelita de mi abuelita y la abuelita de mi recontraabuelita hasta lo más, hasta para allá, sabían lo que era bueno y lo que era no, por la influencia del cristianismo en Occidente. La gran rebelión de los últimos tiempos, la gran apostasía en contra de Dios de los últimos tiempos, es de carácter occidental. Porque los budistas por allá no van a apostatar de Dios. Ellos no conocen al Dios verdadero. Ni los musulmanes. No sé, Daniel, ¿tienes las imágenes? Ponlas por favor. Listo, un momentico. Ajá. Entonces, lamentablemente tengo que volver a poner las imágenes ahí. La otra, la peor. Hermano, ahí no está Mahoma, ¿o sí? Ahí está Buda. Ahí está Lao Tse.
Ahí está, nombrarme otro personaje. Ahí está Krishna. No. Ahí está Cristo. Pásame la otra. Bueno, la otra. Usted ve ahí el Bhagavad Gita, que es un libro de los hindúes. No. Usted ve el Tao Te Ching, que es un libro de los budistas. Usted ve ahí el Corán, que es el libro de los musulmanes. ¿Qué ve usted ahí? La Biblia, hermano. Es que más claro no nos puede estar hablando esta sociedad. La sociedad occidental, el mundo en el que nosotros vivimos. Gracias, Daniel. Quítala de ahí porque a muchos hermanos les provoca malestar las imágenes. Hermano, todo lo que le mencionaba en cuanto a la influencia profunda del cristianismo en la sociedad occidental y parte del resto del mundo donde llegó el evangelio, se ha perdido, hermano. Se ha perdido en las últimas décadas de forma muy avasallante. Los valores cristianos se están transformando en una sola cosa, hermano: en escándalo, en tropiezos para esta sociedad occidental. Esta sociedad occidental que se le considera cristiana ahora y que fue muy influida por los principios y los valores cristianos y de la Biblia, ahora resulta que no pasa, que no tolera, que aborrece, que es escandaloso la Biblia y los cristianos. Es una sociedad que ha tropezado con la piedra de tropezadero que es Cristo, al cual recibieron y ahora están en contra de. Esta sociedad, hermano, la Biblia, los cristianos están siendo motivo de burla, de menosprecio e incluso de persecución. Somos los antiabortos, somos los que conservamos la integridad de la familia, somos los que nos oponemos a todo tipo de elementos. La iglesia verdadera, nosotros, la sociedad cristiana occidental, cristiana entre comillas, es una sociedad apóstata, en plena rebelión contra Dios, contra Cristo en estos últimos días. Yo dije que esto tenía evidencia, tiene evidencias paulatinas, pero se intensificó este asunto, hermano, en la década de los 60, 1960, con el llamado movimiento contracultura. Movimiento contracultura que tuvo sus pensadores buenos. Franz Kafka, en su libro La Metamorfosis, y en otras tantas literatura de la época, donde, ¿qué es un movimiento contracultura? ¿O cuál fue ese movimiento contracultura? Ese movimiento se caracterizó y se caracteriza por la oposición a los valores culturales e ideológicos establecidos en una sociedad. Eso es movimiento contracultura. Nos vamos a rebelar contra los valores, contra los principios,
contra las normas que están establecidas en esta sociedad. Y yo formé parte, porque cuando eso en 1960, yo nací en el 55, ya para el 75 yo tenía 15 años y ya a los 15 años yo andaba metido en toda esa cuestión, el rock, entonces sí, los alucinógenos, porque se empezó a experimentar con el LSD, y el LSD fue para el mercado, hermano, y entró la época psicodélica, los hippies, ¿no ves? Entonces, ¿qué pasó con este movimiento contracultura que se rebelaron? Porque es que estaban vendiendo en los medios de comunicación se empezó a introducir un tipo de sociedad de consumo donde eran todo estandarizado, se veía tan bonito, había un sueño americano que todos los podían lograr y todos estaban como que ahí embadurnados de esa cuestión. Y entonces, pero simultáneamente estaba la guerra de Vietnam en pleno apogeo, mientras por aquí decían, uy, esto sí está bonito, por allá estaban echándole plomo y matando gente en bruto. Una guerra que duró más de 20 años, hermano. Entonces sale la generación joven de ese tiempo con sus intelectuales y todo, y dicen peace and love. Peace. Diga conmigo, peace, amor y paz. Hagamos el amor, la libre sexualidad, ¿verdad? Hagamos el amor, sexo, más nada. Y no la guerra, no Vietnam, peace and love. A ver, ¿verdad? Abrí. ¿Sabe lo que significa esto? ¿Ah? No, dicen que la B de victoria, ¿qué tal? ¿Qué B de victoria? Los hippies lo que estaban diciendo, abrí las piernas, mija. Muy encubiertamente hay el símbolo de la paz. ¿Se acuerdan del símbolo de la paz? ¿Cómo era? Un círculo con una cruz con los brazos quebrados. Para que vean a ver si no, ya ahí no se estaba. Peace. Hagamos el amor. Así que cuando vaya, hermana, hermano, cuidado con él. Ajá. Hermano, las leyes, los valores y la manera en que la gente se imaginaba entonces una vida buena empezó a cambiar. En las últimas décadas, entonces, todos estos valores cristianos se han transformado en escándalo, en tropezadero. Las cosas comenzaron a cambiar en este movimiento contracultura. Entra la revolución sexual, como les vengo diciendo, el uso de las drogas, la revolución feminista, que tiene su lado bueno y su lado malo, y que ahorita ha llegado a extremos malos pero terribles. En Chile las feministas son tan extremas, hermano. El movimiento feminista en Chile dan miedo, porque tienen ya una manera de vestirse lúgubre, así negro, uñas negras, muchos tatuajes, y es un grupo grande en Chile. Yo te hablo de la experiencia porque ya está mi hija, mi esposa, mis nietos, y yo estuve allá y las vi. Entonces manifestando en la calle, ¿no? Entonces me cuentan, porque a mí no me pasó, que si le ofreces una silla en el metro o en un autobús a una de estas mujeres que vayan paradas y tú le dices, por favor siéntese, es una ofensa, ¿oyó? Se pueden poner brava, enojarte y darte un empujón si les cedes la silla.
Porque ¿hasta cuándo las van a estar tratando así? Ellas no son vasos frágiles. Ellas son, ¿ves? Mire que hasta lo que hacen, no las vi, me lo han contado. Cuando están así en la calle, en sus manifestaciones, haciendo valer sus derechos, entonces se bajan los pantalones, pues no usan falda, se bajan los pantalones, levanta la pierna y orinan. ¿Qué estás haciendo, muchacha? Marcando territorio. Una cosa es ser feminista y luchar por los valores de la mujer y los derechos de la mujer, y otra cosa es terminar en eso, hermano, como animales. Imagínate, ¿qué estás haciendo? Perdónenme. La sociedad occidental entonces también yo me recuerdo, porque yo era de esa época. Oye, el amor, la paz, las drogas, la psicodélica y la cosa, y ay, vivimos en las nubes, todo está bien, uy, qué chévere, ¿no? Entonces viene la búsqueda de las religiones orientales, porque los Beatles, que marcaron la época, que si usted estudia los Beatles en la profundidad, se va a dar cuenta que eran asesorados por brujos de alto calibre. Vea bien el álbum ese de Sargento Pimienta y toda esa cuestión. Y ellos fueron entonces los que empezaron a introducir las religiones orientales. Y entonces los Beatles tenían por un lado a un gurú que era su guía espiritual, y por otro lado a un brujo y un hechicero de alto calibre. ¿Qué les parece, pues? Entonces los Beatles, ¿quién no seguía a los Beatles en ese tiempo, hermano? ¿Quién no escuchó a los Beatles en ese tiempo? ¿Ah? Yo sí, yo bailé con los Beatles. Let it be, let it be, let it be. ¿Ah? Ahora no, hermano. ¿Qué let it be? Nada. ¿Qué let it be? Ahorita la cosa está grave, yo. ¿Ah? Ahorita no los Beatles, sino lo que es el reggaetón, lo que es todo lo que es bueno, no todo, pero no podemos tampoco satanizar todo. Pero vaya, hermano, usted ya ve los niños que no, que le diví nada, que no me fotografíes, haceme el favor cuando estoy predicando. La sociedad occidental cristiana ¡pum! ¿Cuántos se acuerdan de Charles Manson? El escándalo del asesino de Los Ángeles, donde ahorita promueven pues la canción gay, todo. Nos dedicaron una canción, hermano, a la iglesia de Cristo. ¿No han oído? ¿Cuántos han oído hablar de Charles Manson? Ya se me cayó el calendario. Un satanista que mató a Sharon Tate, una actriz de cine reconocidísima de ese tiempo, y eso rodó por todo el mundo las noticias. Charles Manson con la cruz esbáltica aquí en la frente,
que no es otra cosa más que la cruz quebrada, no en sus dos lados, no en sus dos brazos como la del movimiento de Peace and Love, sino por sus cuatro extremos. Una cruz quebrada completamente. El símbolo nazi, por cierto. Sociedad occidental, diga conmigo, sociedad occidental, que fue marcada profundamente por el cristianismo. Y mire cómo a partir de los 60 empieza todo esto a ocurrir. La sociedad cristiana continuó por un camino de perversión de una manera sin precedentes. Convirtieron la inmoralidad y la infidelidad en algo positivo, en una demostración de una supuesta autenticidad y amor verdadero, hermano. Se apegan a lo que es el existencialismo. El existencialismo se centra en el yo, el puro yo. Filosofías en esa época de las más en boga, pensamientos filosóficos de carácter académico profundo, hermano, que empezaron a influir sobre esta sociedad. El existencialismo, lo importante es vivir el momento en toda su intensidad. Todo lo que me dé satisfacción me es permitido. Todo. Con tal de que me dé satisfacción, yo lo voy a hacer. ¡Pum! Se introduce el sadismo con el Marqués de Sade. Si me satisface herir, maltratar, y con eso alcanzo una realización individual, ahí te voy. Es que yo siento tanto placer y me siento tan realizado cuando veo una viejita y le caigo a patadas. Ay, con cada patada, mira, Lo importante es mi yo, mi esencia, mi autorrealización sin importar las consecuencias. Ya usted ve por dónde viene la cosa. Por eso hermano, yo sé lo que es eso, porque yo viví toda esa revolución contracultura de los 60, 70 y 80. Y de los 90 para acá eso ya es del desbarate. Se desbarató esta sociedad por completo. El mundo occidental fue inundado progresivamente por una mentalidad de rechazo consciente a todo fundamento cristiano. ¿Se acuerdan? Dígame a cuántos, si esto fue un escándalo para muchos. Ya no se elevan oraciones en los colegios. Prohibida la oración en los colegios de una sociedad cristiana. No más oración. Pero cónchale, pero bueno, pero ¿cómo? Ya, decreto presidencial, es así y se cumple. De pronto, eso fue escándalo. De pronto otro escándalo. Empiezan a remover de las cortes de justicia y de derecho estoy hablando de Estados Unidos básicamente. En Estados Unidos, donde quiera que había una corte de los estados, había un monumento de las tablas de la ley
como diciendo, bueno, la ley de Dios. ¿Y sobre qué se jura? ¿Juras decir la verdad y nada más que la verdad y la verdad? Lo juro. Sobre el Corán, sobre el Tao Te Ching, sobre el Bhagavad Gita, sobre la Biblia. ¡Pum! Yo no sé si esto todavía existe, no lo he visto más en los medios de comunicación, porque es que tienen que sacar todo, no dejar nada, ni un rastro. Eliminaron entonces todas las tablas de la ley que estaban enfrente en la entrada como monumento bíblico a la justicia. Fuera la ley de Dios de ahí. Ese monumento, este símbolo cristiano no puede estar en donde nosotros determinamos la justicia. Fuera. No. Aquí no se va a llamar más Navidad. Eso de la Navidad, donde se celebra el nacimiento de Cristo, no se va a llamar más Navidad. Lo vamos a llamar, ¿cómo se llama ahora por allá? Fiestas. De un nombre propio, la Navidad, a fiestas. Porque hay que erradicar de esta sociedad todo lo que nos vincule con Dios, con Cristo, con la Biblia. Es una sociedad en plena rebelión y apostasía, hermano. No es suficiente. El aborto tiene que ser legalizado. ¿Usted sabe cuántos niños han muerto más niños por aborto que todos los que murieron en la Segunda Guerra Mundial, juntos con la Primera Guerra, con Vietnam, junto con todo lo que ha habido en la faz de la tierra de muerte? En aborto se han matado más seres humanos que en ninguna otra cosa. Y eso tiene que ser legal. Y pasa a ser un derecho de la mujer. Pero no solo el aborto. Tenemos que casarnos hombres con hombres y mujer con mujeres, y eso tiene que estar en las leyes y es legal. Vamos pues, ¿a cuántos ya cristianos no han puesto presos pastores por no querer llevar a cabo un matrimonio gay? Es más, había un repostero en Inglaterra, creo, que aquí llegaron se iban a casar unos gays, y por favor queremos que nos hagan una torta y nos ponga los muñequitos arriba. Pero qué los dos muñequitos varones. Yo no puedo, va contra mis principios. No puede ir. Fueron a la corte y lo denunciaron y hubo un proceso legal larguísimo, tanto que se oró por ese hombre que salió librado de ese ataque, hermano. Pero ni sueñes, porque ese fue uno de los, yo creo que el primer caso. Porque los casos que vienen, olvídate que las leyes van a fallar a favor de nadie. De ningún cristiano van a estar fallando las leyes, hermano. Porque eso está ya claro. En los colegios ya se enseña, ¿verdad?, lo que es la filosofía de género. O sea, lo biológico no determina la sexualidad humana. Si tú tienes un pene y tú tienes una vagina, eso no quiere decir que tú seas hombre y tú seas mujer. No.
Es como se te enseña, ¿entendéis? Y ya en las escuelas pues se enseña libremente esa cosa. Los escoceses usan falda, son los únicos hombres que usan falda en el mundo. No sé si viste Corazón Valiente de Mel Gibson. Era un escocés que tenía falda. Sí, fuera de Escocia ya es otra cosa que los niños varones se pongan falda. Ya yo he visto muchos programas de que un niño se puso falda y otros lo atacaron, y eso fue a los tribunales. Y aunque fue algo de reacción del momento, fallaron a favor del muchacho. Todo va a fallar en esa dirección. Todo va a fallar en el sentido de fallo legal. Levante su mano conmigo y diga: todo Occidente fue impregnado por el cristianismo. Penetró nuestra historia, nuestra cultura, nuestra arte, nuestro pensamiento, todo. Si yo hago esta pregunta desde el río Colorado, donde comienza la frontera con México en El Paso, Texas, hasta la Patagonia en Argentina, y yo hubiese hecho esta pregunta hace quizás 10 años, ¿cuántos de sus niños han hecho la primera comunión? ¿Cuántos de ustedes hicieron la primera comunión? Yo también, yo la hice. Claro, pues claro. Y tengo una foto donde aparezco con mi velita. Y me enseñaron. Por primera vez voy a participar de la comunión, lo que hicimos hoy, del cuerpo de Cristo y todo. Y oye, en la familia la primera comunión de los muchachos era un momento tan lindo, era un momento tan precioso. Lo llevamos a que hiciera su catecismo, que aprendiera quién era Cristo, quién eran los apóstoles y quién era la Virgen María. Pero eran cristianos, Carrizo. Ahorita, ¿qué primera comunión? Un Carrizo, chico. ¿Ah? ¿Cuál va a ser tu primer encuentro con alguien de tu mismo sexo? Eso es lo que se está enseñando. ¿Qué catecismo enseñan en la escuela? ¿Qué formación cristiana en las escuelas? Ahora en las escuelas se enseña ¿cómo te sientes? Bueno, no sé, desde que la maestra empezó a enseñar esto me siento como diferente. Véngase en falda, mijo. Ahí te va, pues. Occidente apóstata, hermano. Toda nuestra sociedad, donde el cristianismo marcó una pauta, se fue a tierra y se está yendo paulatinamente cada vez más a tierra, y los únicos que se están manteniendo a flote son los cristianos evangélicos verdaderos. Porque hay cristianos evangélicos gay, hay iglesias bautistas gay, hay iglesias de todo, hay ahorita Biblia gay, pastores gay. Ya que estudiamos todo esto, está estudiadito, ya pasamos sobre eso. Yo lo que quiero que ustedes se den cuenta es por dónde viene la gran apostasía, la gran rebelión, la gran tribulación y persecución de los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos van a ser atacados, perseguidos y matados por los que apostataron de su cristianismo, entre comillas.
y se fueron en contra de todos los valores de la cultura y la sociedad occidental, que eran, entre comillas, bueno, eran cristianos, pero ahora ya no los queremos. Y son los pseudo cristianos los que nos van a atacar y los que nos están atacando y nos están persiguiendo ahorita. Y lamentablemente tengo que decirlo, y lo dejo para la próxima semana, que esa lavativa está entrando en la iglesia del Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor Jesucristo, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, está siendo hartamente tolerante con estas cosas. Y si no están, y si no se han salido, no se han revelado, sino que se mantienen ahí fieles, ven hacia afuera, como queriendo estar allá, ¿no? Déjame tantear. A ver, hermano, tantea pues. Tantea. Ponte a tantear, anda. Últimamente yo estoy en internet, entonces, y estoy viendo y me pongo a ver videitos de esos entretenidos, que son corticos, que están en Instagram y eso. Y he visto uno que está como que de moda, porque hay que hablar de la sociedad del del celular y de la cosa. Entonces aparece siempre, si no es un animalito, si no es un ser humano, hay alguien, ¿verdad? Donde aparecen un pocote de caimanes, de cocodrilos, y entonces la persona, el animalito, se salva de chiripa de que se lo coman los caimanes. ¿No ha visto ese? Está de moda, por ahí. Con todo tipo de situaciones aparecen los caimanes tratándose de comerse al pequeño, al inocente, al que cayó en el pozo, al que cayó en el charco, al que cayó en el río. Dale, pues, acércate al río. Acércate inocentemente a donde están los caimanes. Sonríete con los caimanes. Métale el dedo a los caimanes. ¿Ah? Diga conmigo, muerde aquí, caimán. Hermanos, hablé de la definición de la apostasía. Hablé de un occidente apóstata. El domingo que viene voy a hablar de las características propias, de una manera más profunda, de esta apostasía. ¿Ok? Póngase sobre sus pies, por favor. No puedo concluir ahorita porque no he terminado. Estudiamos dos aspectos de esta gran rebelión de los últimos tiempos. Estudiamos su definición y estudiamos la cultura apóstata, el occidente apóstata al cual nosotros pertenecemos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Gracias porque cuando vamos a tu palabra, primero vamos a la realidad, Señor, vemos la realidad.